Buenas tardes, bienvenidos a Ante Usted. Esta programación viene a través del WLRN, su canal para el público. Hoy estoy en parte por la anfitriona Ana Fernández, quien no se encuentra en la ciudad, y tengo el honor de traer como invitada a Vanessa Vázquez de Lara, una de las mejores abogadas de familia de Miami, que nos va a dar de su tiempo para compartir con nosotros algunas de las experiencias y contestar algunas de las preguntas que nos hacemos todos cuando vamos a estar involucrados en un divorcio. Debo decirle que estadísticamente, de cada matrimonio que hay, una de las dos parejas ya ha estado casado anteriormente. Quiere decir que, al igual que pagar impuestos y morirse hasta cierto punto, hay una gran seguridad que si uno va a estar casado, es muy posible que tenga que disolver o, como se dice en español a veces, divorciarse. Bienvenida, doctora, y gracias por su tiempo aquí. Gracias por tenerme aquí, Luis. Bien, para empezar por el principio, ¿no? Muchas personas se divorcian, acuden a usted. Cuéntenos qué pasa en esa primera entrevista. Normalmente lo que nosotros nos gusta hacer es responder las preguntas que tienen los clientes de los casos y hablarle un poquito de lo que tienen por adelante, de saber de cuál es cómo va a suceder todo y de cómo trabajamos nosotros en la oficina de nosotros para ayudarlos a salir adelante. Entonces, esa entrevista inicial es muy importante. Definitivamente es donde ellos se pueden dar cuenta de cómo trabajamos nosotros, de las personas que tenemos en la oficina y de cuál es como la filosofía de nosotros de tratar de ayudarlos y asegurar de que ellos estén en una posición mejor cuando se acabe el caso que cuando empezaron. Muy bien. Uno debe de llevar consigo a la entrevista alguna documentación, no es necesario. No, en realidad que esa entrevista inicial es para conocernos a nosotros y que nosotros nos podamos conocerte a ti, porque en realidad que cuando el caso empieza es cuando ya empezamos a ver exactamente cuáles son las cosas necesarias para su caso. En esa entrevista inicial es en realidad solo como para conocernos. Bien, asumiendo que la persona ha sido emplazada con un divorcio, eso quiere decir que ha recibido una documentación que requiere que uno tiene que contestar en un periodo de tiempo. ¿Cómo trabaja eso? Si se nos contrata inmediatamente, entonces nosotros ya empezamos a programar esa respuesta. Cuando ellos reciben los documentos de un divorcio, solo tienen 20 días para responderle a la corte. Eso es importante. No se puede dilatar, hay que contestarlo. Hay que o pedir un plazo de tiempo, sí, o hay que responder. Pero una de las dos cosas tiene que suceder en esos primeros 20 días. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Bien. Entonces van a ustedes, traen el pleito y usted se determina cómo se contesta el pleito. Y tengo entendido que hay cosas que si uno no las pide, las pierde. Lo que quiere decirle a uno que el que no sea abogado no debería ser su propio abogado en un divorcio. Sino, cuando uno empieza un caso de divorcio, hay que pedirlo todo. Uno no sabe. ¿Pero qué es lo que pide uno? Porque uno no sabe. Hay que pedir la división de los bienes. División de bienes, bien. División de las deudas. División de deudas. Hay también que pedir la manutención de esposo o esposa. Muy bien. Hay que ¿Y si hay hijos? ¿Cómo? ¿Y si hay hijos? Y si hay niños, entonces hay que hablar del tiempo compartido con los niños. Una. La responsabilidad de padres. Dos. Y la manutención de los niños. No me caben los dedos que sea para todas las cosas que hay. Hay muchas cosas que pensar. Usted sabe que uno no se imagina eso. Uno piensa que uno va y se reúne con su cónyuge, que eso no es verdad porque muchas veces ya están bien distanciados y piensa que eso se hace en 10 minutos. Es algo que desafortunadamente es un pensamiento muy común, de que no es un divorcio simple. Un pensamiento erróneo. Exacto. Casi todo el mundo dice, no, nosotros no tenemos nada que dividir. Y de pronto se complica. Antes de empezar el programa tuve la dicha de conocer a su esposo y él me habló de un tema que viene ahora a esta parte del año. Vamos a hablar de esta cuestión de custodia de niños y cómo es la responsabilidad paternal. La responsabilidad de padres. Bien, lo primero que hay que hacer es que hay que ir a unas clases, ¿no? Para los niños para los padres que tienen niños
Exacto, cuando los padres están en un divorcio, los padres tienen que hacer una clase que les ayuda, la intención es que los ayude para saber cómo seguir adelante esa relación de padres mutuamente, porque en realidad cómo tratar a los niños, exacto, que los niños son esponjitas, que cualquier cosa que uno haga un mal al otro cónyuge tiene repercusiones con los niños. No, siempre, siempre. Y uno a veces no piensa en que los niños están escuchando, pero ellos escuchan todo. Son esponjas. Y recogen todo. Su esposo me dijo que mencionase, le preguntase, ahora que vienen las fiestas, siempre hay una parte que quiere que esté todo el día con él. Esto termina en el contexto de la potestad y los niños. ¿Y por qué es tan problemático y qué es lo que hace un abogado? El problema es que todo el mundo quiere Navidad, todo el mundo quiere Thanksgiving, todo el mundo quiere esas fechas especiales con los niños. Voy a añadir hasta esas personas que nunca se pasan esa fiesta con los niños. Porque, exacto. En mi experiencia he visto eso. Bien, ¿qué es lo que hace la doctora Vázquez de Lara cuando le presentan este tipo de problemas? Eso depende de si el caso ya empezó o si el caso no ha empezado. Cuando el caso no ha empezado, en realidad que el problema es que la gente no se da cuenta, pero los niños le pertenecen el 100% a los dos. Así que no hay, exacto, no hay una división de tiempo y en realidad que las leyes nuevas que ahora han cambiado en julio le dan el 50% hasta el 50% de tiempo a cada padre, que anteriormente eso no era necesariamente automático, sino que era algo que había que litigiar. Así que cuando no hay un caso, en realidad que los padres tienen que llegar a un acuerdo, porque no hay manera de forzar la situación fuera de corte. Usted acaba de decir una cosa que es una verdad para todo el mundo. Ustedes pueden llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa cuando uno no llega a un acuerdo? No está dejando que otra persona que no sabe todo lo que uno sabe del caso haga esa decisión. Siempre la única persona que puede romper esa indecisión es un juez. Así que cuando los padres no pueden llegar a un acuerdo sobre el tiempo, sobre manutención, sobre división de bienes, la única persona que puede hacer esa decisión final es un juez. Y por lo general, cuando un juez hace la decisión, nadie se va contento. Nadie se va contento en un divorcio, esa es la realidad. Bien. Pero sí hay maneras de tratar de, lo que nosotros nos gusta hacer es darle al cliente la capacidad de decidir qué es lo más importante. El tiempo compartido, el horario, eso es lo más importante. O la manutención que voy a recibir, o la división de bienes y la pensión. Lo que sea más importante, nosotros tratamos de enfocarnos para tratar de ayudar al cliente a recibir lo que es más importante, dándole las instrucciones que, bueno, no todo puede ser lo más importante. Tiene que haber una cosa más importante y entonces se ponen los recursos hacia obtener eso. Y eso significa que van a tener que ceder en otras partes del divorcio. En el contexto de los muchachos, existe un término en la ley, creo que dice lo que más beneficia al hijo o a la hija. ¿Nos puede explicar cómo la Corte determina eso cuando yo soy el que más sabe lo que es mejor para mis hijos? El problema es que la Corte tiene que enterarse. Eso significa que hay que traer evidencia a la corte, hay que traer el testimonio, sea de los padres, pero también de otras personas que tal vez tengan información necesaria. Hemos visto traer a profesores a la corte, hemos visto traer a expertos que son apuntados especialmente para hacer ese tipo de determinación de qué es en el mejor interés de los niños. Pero siempre va a ser una tercera persona, no van a ser necesariamente los padres que van a poder determinar, especialmente cuando los padres tienen una idea completamente distinta de cómo se debería llevar a cabo lo más importante y lo más beneficioso para los niños. Entonces, hemos oído que la Corte le va a ordenar a uno que uno vaya a unas clases, estamos en el contexto cuando hay niños en el divorcio, que le dan la oportunidad a uno a decidir cómo dividir las cosas, pero se presume que es a la par, o sea, uno no está por arriba del otro, que es la ley nueva y casi siempre era lo que había en la jurisprudencia, pero son cositas que, aunque tal parecen que se caen de la mata, cuando uno está involucrado en estas situaciones,
no ve las cosas claras. No, porque desafortunadamente hay muchas emociones en los casos de familia. Así que lo que uno piensa que es imprescindible, el otro padre tal vez piensa que no es importante. Ah, mis niños siempre han estado en colegio privado, por ejemplo. Eso es lo mejor y lo más importante para ellos es la educación. Y el otro padre dice, pero es que no puedo pagarte a ti, pagar el colegio, pagar la renta, pagar todo. Así que desafortunadamente las metas cambian. A mí me gusta decir No, y están que compitiendo también. me gusta decir que cuando los padres están casados, aunque no se estén llevando a lo mejor, están en el mismo equipo. Así que todos están yendo hacia la misma meta. Pero cuando hay un divorcio ya ahora están en equipos opuestos. Así que las metas están diamétricamente opuestas. Es interesante porque la ley de la Florida lo que está predicando o que dice es que la meta debería ser la misma. Debería de ser. Y sin embargo, el ser humano no lo ve así en ese momento. Y es una razón más para estar aconsejado por un abogado. En la experiencia suya, ¿qué porcentaje de los casos de niños se arreglan enseguida? Nosotros tenemos las dos maneras que llevamos los casos en la oficina de nosotros son por acuerdo y por litigio. Y siempre nos gusta recomendarle a las personas, mira, vas a gastar menos en abogados, vas a tener menos preocupaciones cuando tú estás involucrada o involucrado en hacer esas determinaciones para tu familia. Pero la realidad es que si una persona dice, ok, yo me quedo con la casa y tú me pagas una manutención y ya, no es razonable y no es algo que hay como una manera de juntarse en el medio cuando alguien es completamente irrazonable. Siguiendo en el tema con la palabra manutención, el Estado de la Florida da unas pautas, unos guidelines, para si uno gana tanto dinero, Exacto. paga tanto. Así que no es una cuestión tanto de que uno abogue lo que no se puede decir mentira. Exacto. Y entonces donde a veces hay problemas es que, bueno, él puso esto o ella puso esto, pero en realidad él gana a la izquierda. ¿Qué dificultad hay entre probar lo que le dicen a uno y probar lo que existe de verdad? Lo que nosotros vemos mucho cuando las personas, especialmente en Miami, trabajan por la izquierda, es ver el estilo de vida. Si tú vives y estás pagando una renta de $2,000, un carro de $500, la comida, la gasolina y todos los gastos de vivir. El club privado de ejercicio, la ropa de última moda. Exacto. Entonces, de ahí se puede determinar y la Corte tiene la capacidad de determinar, ok, es imposible que esté ganando saldo mínimo, que son como $1,800 al mes, cuando los gastos son de $5,000 al mes. Bueno, así que la Corte puede hacer esa evaluación. La matemática no cuadra. No cuadra. Y usualmente eso es una de las señas, primero que uno se da cuenta de que alguien no está diciendo la verdad. Definitivamente. Y la realidad es que las personas se conocen. La esposa sabe que el esposo trabaja por la izquierda. Así que no es como algo secreto que empieza al divorcio, sino que es algo que la familia ha creado su vida de esa manera. El problema es cuando una pareja piensa, no, yo puedo decir lo que sea y ellos no tienen evidencia, no hay prueba, pero es que se puede determinar en el estilo de vida que la familia ha llevado. Doctora Vázquez de Lara, vamos a cambiar ahora el tema un poquitico. Yo estaba casado en Perú y yo pensé que ya yo acabé mi matrimonio ahí. A la hora de divorciarme, tengo que hablar del divorcio que tuve en Perú, o perdón, del matrimonio que tengo en Perú. Solo puede estar casado con una persona a la vez. Es un delito estar casado con una. Exacto. Así que si no te has divorciado en Perú, te tienes que divorciar acá para poder casarte de nuevo. Pero tengo que decirlo, o sea, no puedo. Es algo que si lo dejo de decir, estoy cometiendo un delito. Exacto. Doctora, ¿y qué pasa? Por ejemplo, voy a ir más cerca. Yo vengo de Cuba, yo estaba casado en Cuba, yo tenía 2 hijas en Cuba y me quiero divorciar, pero mis hijas viven en Cuba. Yo no les puedo pasar una pensión o mi esposa no está de acuerdo con que yo me divorcie. ¿Qué hace uno en la corte? O sea, yo acudo a usted, ¿qué hago? De la manera que funciona es cuando los niños no están en el estado de la Florida, la Corte no tiene jurisdicción sobre los niños. Es una cuestión de jurisdicción. La Corte no puede ponerse en Cuba. ¿Tiene sentido lo que usted me dice? Pero sí tiene la jurisdicción para ordenar un pago de manutención, porque usted está aquí.
Así que el dinero sigue a la persona que está pagando. Así que si usted está en la Florida, entonces esa señora sí puede venir atrás de usted por la manutención de las niñas aquí Aunque en ella la no Florida, vive aquí. aunque ella no vive aquí. Quiere decir que si uno tiene hijos, tiene que cuidarlos en todo sitio. Oiga, con este cuento ya llevamos más de la mitad del programa y sé que puedo hacer una pila de programas. Como su esposo escogió este tema, ahora le voy a preguntar yo a usted, bueno, vamos a empezar con la ley. Okay. Yo sé que la ley cambió en julio y el factor este de alimonio era uno de los factores importantes. ¿Nos puede explicar? Acuérdense que yo fui a la Universidad de la Florida, así que hágalo bien sencillo. ¿Cómo trabaja la ley nueva de alimonio? Lo más importante que cambió es el término de los matrimonios y la cantidad máxima que ahora se puede recibir para ese alimonio, esa manutención de esposo o esposa. Sí, porque antes, si yo me divorciaba hoy, al llegar a los 90 años, yo tenía que seguir pagando esa cuota. A no ser que hubiese un cambio. Un pago, una manutención permanente. Sí, correcto. Después de un matrimonio de 17 años. Bien, entonces tenía que ser un matrimonio que durase un tiempo sustancial. Exacto, exacto. Esto era un matrimonio de largo plazo. Ahora, para poder decir que es un matrimonio de largo plazo, se necesitan más de 20 años y el máximo que se puede recibir es, después de los 20 años, es el 75% del tiempo de casados. Así que si estuvieron 20 años, el máximo serían 15 años. Así que ya ahora no es permanente. Ahora los abogados no solo tienen que conocer la ley, pero tienen que ser expertos en matemáticas también. Tengo entendido que también estamos hablando de plazos de largo plazo, pero también hay plazos menores que le permiten todavía a uno de los cónyuges a recibir alimonio. ¿Me lo puede decir bien despacito? Ok. El primer tipo de matrimonio de corto plazo sería de 3 años a 10 años. Okay. Ese es el primero. Pero quiere decir que de 0 a 3 no vale. No. Bien, gracias. Diga. Entonces, de corto plazo es de 3 a 10 años. De medio plazo es de 10 a 20 y de largo plazo ahora es más de 20. ¿Usted me permite? ¿Sí? Esto parece una hipoteca. Pero hablando un momento ligero. Pero, ¿qué quiere decir eso en términos de divorcio? La diferencia es la cantidad máxima que se puede recibir en un tope. pago de manutención. Es basado en si es un matrimonio de corto plazo, de medio plazo o de largo plazo. Usted es muy joven y usted es una abogada de este siglo, pero yo que soy del otro siglo anterior, eso era un tema de gran litigio y de gran preocupación que considero que quizás se ha decidido de una manera más justa. ¿Qué opina usted? Siempre se necesita un cambio, porque sí, es algo que después de un matrimonio de 17 años, que tú puedas pagar un alimony de 50 años, porque alguien lo ha ordenado permanente, en realidad que no era algo muy equitativo. Sí, porque la manera de ganar dinero, mientras más viejo se pone uno, yo puedo testificar, es menos. Yeah. Y entonces era injusto hasta cierto punto, aunque había medidas que se podían tomar si había un cambio de circunstancias, pero eso era muy subjetivo y a cierta edad la gente no quiere pelear. Sí, lo que veíamos antes era que había muchos matrimonios de muy largo plazo donde normalmente la mujer era ama de casa, entonces no había trabajado. Que eso ha cambiado. Y eso en realidad que ya han habido muchos cambios en la cultura y en las generaciones donde ya no es tan común que alguien se quede en la casa sin trabajar durante el matrimonio completo. En la familia los dos trabajan. Sí. Otro tema que me dijo su esposo, que quizás no tenemos tiempecito para hablar, es ¿cuáles son tipos de peleas comunes que hay en los divorcios? Nosotros hemos visto de todo. Yo he ido a juicio sobre un perro, porque perdone. Las parejas quieren el perro. Yo tuve un cliente que no le cedió la casa a la señora, pero para que el perro tuviese un lugar para vivir, lo cedió. Y esto es verídico, aunque yo no hago disoluciones, era un magnate hasta cierto punto. Ok, los perros, ¿qué más? Los perros, los niños, los retiros es algo que se convierte en algo súper importante, porque especialmente cuando una persona se ha quedado en la casa con los niños y la otra persona tiene un retiro súper grande, en realidad en comparación, la verdad es que ese retiro le pertenece a los dos. Me puede corregir si estoy equivocado,
yo tengo entendido que durante el tiempo del matrimonio, el retiro de ambos, o sea, uno no puede decir, no, 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 es hasta este momento. Porque, como dijo usted, la otra persona quizás estaba trabajando, quizás estaba con los niños, pero la ley no dice que es de los dos o estoy Todo equivocado. lo que, de la manera que yo se lo explico a los clientes, es que todo lo que se ha acumulado durante un matrimonio es matrimonial. Eso significa propiedades, retiros, dinero en cuentas, dinero en acciones, la casa de vacaciones en Perú. Todo eso está incluido. Pero es muy bonito, yo estaba en Perú, por cierto. Doctora, ¿y qué pasa con las herencias? O sea, mi tío abuelo, que yo nunca conocí, que tenía acciones en Almacén El Español, bueno, el mejor almacén en España, que ahora se me olvida el nombre, y soy heredero. ¿Eso le pertenece al matrimonio o me pertenece a mí como heredero? Si lo dejas separado, esa herencia es tuya solo, pero lo tienes que mantener completamente separado del matrimonio. Pero yo no supe nada hasta que de pronto me llegó un cheque. Así que ese cheque lo tienes que poner en una cuenta individual solo bajo tu nombre. Si lo pones en la cuenta de la familia, ya ahora es matrimonial. Es común. Doctora, ya que esto me trae un tema que se me ocurre a mí. Mucha gente hacen unos contratos de antes de casarse, donde básicamente separan todo. ¿Tiene una opinión usted sobre ese tema? Sí, yo pienso que los acuerdos prenupciales son excelentes porque le permiten a la pareja hablar de lo que es más difícil en un matrimonio, que es el dinero y la relación que cada persona tiene con el dinero. Así que esa conversación que se puede tener antes de que se casen, antes de que las cosas se compliquen, antes de que haya niños de por el medio, eso permite que la pareja sepa cómo cada uno piensa, si tal vez uno es el que gasta y uno es el que ahorra. Tienen la capacidad de llegar a un acuerdo antes de que estén enfrentados con esos problemas matrimoniales, porque ya antes de que las cosas se pongan difíciles, ya han determinado cómo van a llevar a cabo la división de bienes, a veces las divisiones de las herencias y las divisiones y cómo se va a manejar la manutención. Debo añadir que eso está codificado en el estado de la Florida y parte de mi práctica es defender abogados cuando se les acusa de que ha hecho algo mal, y ese es un tema donde hay quejas muchas veces contra los abogados. Y sí creo que es beneficioso, primero porque le da a uno una idea de lo que está haciendo. Lo que creo que culturalmente a nosotros los latinos nos cuesta trabajo entender que esa es una decisión económica, como va a haber 1000 decisiones más económicas. ¿Usted hace ese tipo de trabajo también? Sí, nosotros ayudamos antes del matrimonio, durante el matrimonio y si hay que terminar el matrimonio. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, se me acaba de ocurrir de los matrimonios del mismo sexo. Hábleme de eso. El estado de la Florida ahora los considera esos matrimonios iguales. Correcto. No hay una distinción entre un matrimonio heterosexual y un matrimonio homosexual. Así que los mismos problemas que tienen las parejas, los mismos derechos, todo es igual. Las mismas broncas. Desafortunadamente somos humanos, las diferencias no son basadas en el sexo, sino que son basadas en que somos personas y tenemos los mismos problemas de comunicación, los mismos problemas de decisión financieras, así que sí, vemos las mismas cosas. Entonces, estoy entendiendo que ahora en el siglo XXI se está tratando de una manera más equitativa a las personas. Se está mirando que la oportunidad para ganar dinero, por ejemplo, cambia cuando uno se pone más viejo. Y en el siglo pasado yo pensaba que la mayoría de los divorcios eran económicos. No era tanto que uno les infiel al otro, era más bien económico, que había ciertas expectativas que no macheaban. Nos quedan 4 minutos. Cuéntenos un poquitico de eso y después quiero que usted hable al público. Los problemas financieros siempre han sido una de las cosas que más preocupa a una familia, porque si alguien pierde un trabajo o si alguien no está trabajando o cualquier emergencia surge donde hay un problema financiero, eso es lo que más estresa a las parejas. Ese es lo que
esa cosita que es lo que rompe la armonía. Exacto, y cuando hay esos problemas estresando a la pareja, entonces todo es un problema. Así que si hay problemas financieros, entonces ya es posible que hay problemas de salud mental, hay posible que hay problemas con los niños, hay que tal vez no se están portando bien en el colegio, entonces eso es otro estresante. Así que es como un ciclo. Un ciclo, correcto. Uh-huh. Y todo está ahí. Doctora, sería injusto que yo no mencione que hay personas o lugares que cuando uno quiere reparar un matrimonio, uno puede acudir. ¿Cómo trabaja eso? Nosotros siempre le preguntamos a los clientes que llegan a la oficina, ¿está seguro o segura que quiere seguir con un divorcio? ¿Han considerado consejería matrimonial? Ahí está. ¿Han hablado con su pastor para asegurar de que este es el paso necesario? Ya yo he estado casada, casi vamos a cumplir ya 21 años a fin de este mes. Gracias. Yo tengo más del doble. Así que es algo que yo, por mí, que nadie se divorciara. Pero entendemos que eso no es la realidad en la que vivimos, pero siempre aseguramos de que la persona esté segura y esté haciendo una decisión consciente de que esto es lo que quieren. Oiga, se puso aquí su número de contacto y quiero repetirle al público, estos invitados que traemos aquí nosotros es para que todo el mundo conozca bien y tratamos de traer los mejores. Si alguien quisiese hablar con usted puso ahí su correo electrónico, ¿me lo puede repetir? Sí, claro, es vanessa@familylawprotection.com, que es la misma página también de web. Está puesta ahora en la pantalla. familylawprotection.com. Bien, se nos está acabando el tiempo y antes de que usted tenga la última palabra, quiero darle las gracias una vez más a Ricardo, a Al, a John, a Gustavo y a Charlie, que con mucho menos hacen mucho más para que esta programación siempre sea perfecta y el último minuto es suyo. Muchas gracias, Luis. En realidad que lo que más quiero que las personas sepan es que hay una luz al final del túnel, que hay muchas cosas que las personas no saben sobre los divorcios, sobre los casos de familia, y que siempre es importante por lo menos consultar con un abogado y asegurar de que saben cuáles son sus derechos y sus responsabilidades en la Corte de Familia. Muchas gracias, Vanessa Vázquez de Lara, y quiero decirles a ustedes que antes de empezar el programa, la doctora me dijo a mí, esto es para saber lo que no sabes. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Y a ustedes hasta la semana que viene, que tengan una semana bien bonita.